Hola chicos, literatura 135. Manuel Machado. Vamos a poner aquí su nombre. Que aunque hay un poco de controversia en su clasificación en el modernismo, acaban consensuando un poquito todos los críticos en que fue un modernista con ribetes del 98. Es decir, con ciertos aires ya del regeneracionismo del 98. Esta indefinición que acarrea, en parte fue porque su producción fue desigual y también ciertamente inconstante. Y también, hay que decirlo, que en su vida ocurrió una triste desgracia, que es como puede llamarse a una guerra entre hermanos, una guerra civil, desde el año 36 al 39, donde él, pues, quedó en uno de los bandos. Cuando estalló la guerra, digamos, se bloquearon, como suele suceder, las comunicaciones dentro del país. Y las personas que estaban en un bando, pues, aun cuando no hubieran sido muy definidas ideológicamente, se quedaban en el bando donde estaban y no tenían otra solución o otro remedio que alistarse en las filas de aquel bando que les hubiera cogido, por así decirlo. No sabemos si esto fue lo que le pasó a Manuel Machado en el 36, cuando le pilló en Burgos. Lo cierto es que él, con anterioridad, había sido, bueno, ya desde niño, porque estuvo en la famosa Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos. Y allí contactó, pues, con todo ese mundo cultural, más bien de tipo liberal, tendentes todos a republicanos. Es decir, que más tarde se llamaría, pues, del ala izquierda. Él, en determinados momentos, bueno, en un determinado momento en que tuvo que definirse por alguna razón, dijo que abominaba tanto de una tiranía o dictadura como de la otra, de la dictadura fascista que se había puesto de relieve ya con Mussolini y Hitler en aquellos días, como de la dictadura comunista, que era por la que se había derivado la facción más radical del republicanismo en España. Y a ambas les tachaba de lo mismo: dictaduras que impiden, que anulan la individualidad, entendiendo que esta característica de la dignidad de la persona, la individualidad, es superior a cualquier ideología de tipo social. Sin individualidad, si no se respeta la individualidad, él estimaba, y yo también, que no hay ideología buena. Bueno, después de esta introducción, tipo un poquito rollo, empezaremos por lo más lógico, que es el principio de su nacimiento. Nace en Sevilla en el año 1874, vive de pequeño en ni más ni menos que el Palacio de las Dueñas, insigne edificio de abolengo sevillano,
pero no por, digamos, enlace directo con las personas propietarias del inmueble, sino que en este inmueble, que debe ser de grandes proporciones, yo si lo he visto ahora no lo retengo, había unas estancias para alquilar y ahí estaba la familia de Manuel Machado. Y ahí hasta los 5 años estuvo, que fue cuando su abuelo paterno obtuvo una cátedra en la Universidad Central de Madrid y se desplazaron todos a Madrid. Entonces allí, en Madrid, hizo sus primeros estudios. No dice que fuera malo, ni tampoco buen estudiante. Lo cierto es que Sevilla todavía seguía siendo muy importante en su vida y en la de su familia, porque cuando llegó la edad de iniciar estudios universitarios, prefirió hacerlos en Sevilla. Y allí se licencia en Filosofía y Letras. También se echa una novia, de ese tipo de novia, la novia eterna. ¿Por qué? Porque mantiene un noviazgo por correspondencia, se supone, porque él luego se marchó de Sevilla con ella durante más de 13 años. En Madrid, vuelto de su carrera, se dedica pues a una vida bohemia, conjuntamente con su hermano. Tenía varios hermanos, 5 me parece. Y cuando he dicho su hermano, he supuesto, sin querer, que ya lo conoces o sabes quién es, porque es Antonio Machado, el gran poeta. O sea que nuestro amigo Manuel, el de hoy, es una de esas personas que tienen la suerte o la desgracia, es decir, positivo y negativo, de ser familiares de un famoso, que muchas veces se les conoce en función de, como en matemáticas, la X o la Y es una función de la X. Que dicen, bueno, pues aquí este Y está en función de ese X que era su hermano Antonio. Y siempre que es citado en la historia de la literatura, Manuel Machado, sí, el hermano de Antonio Machado. Esto sucede muchas veces en la vida real también. Tú, para muchas personas, apenas tienes, digamos, relevancia en determinados ambientes, no eres tú relevante, no tienes importancia, pero en ese ambiente se te conoce, sí, el hijo de... sí, el amigo de... O sea, tú estás en función de tu padre, de tu amigo. Bueno, pues Manuel Machado, en la historia de la literatura, siempre que hay alusiones a él, casi siempre acaba haciéndose la misma denominación, el hermano de Antonio. Este parentesco, esta relación, en el mundo del espectáculo, de la literatura, de la fama, suele ser un arma de doble filo. Te facilita la entrada porque la prensa y los críticos pues les resulta mucho más fácil referirse a ti y atraer la atención del gran público si se dice, es que es el hermano de... anda, el hermano de... Bueno, muy bien. Luego, la historia pone las cosas en su sitio. Puede ser de forma temprana o de forma tardía. Muchos que empezaron siendo el hijo de, la hermana de, luego llegaron a ser relevantes y más importantes incluso que ese mojón que les sirvió de apertura al mundo de la fama, y se ha dado la vuelta a la tortilla. Es decir, no sé, Antonio y Filomena. Antonio era famoso, Filomena no. Entonces, claro, Filomena al principio, sí, la hermana de Antonio. Pero Filomena fue creciendo, se impuso y acabó siendo Antonio. ¿Qué Antonio? Sí, el hermano de Filomena. O sea, se ha revertido. En este caso no ha pasado, pero en otros muchos sí.
una digresión, perdón. Su vida bohemia. Publica algo en Madrid en esos momentos en que de museos, de liceos, de ateneos, publica alguna poesía en publicaciones para gente joven, como son las que propició, entre otros, Juan Ramón Jiménez, que a través de esto pues se conocería. Precisamente en el 98, el año que perdemos en Cuba, obtiene un contrato de traductor en París y entonces se desplaza allí. El París febril del simbolismo, del parnasismo, Verlaine, Baudelaire, etc. y Rubén Darío, con quien coincide en la pensión donde se hospedaba. Entonces él, sin querer, por mimetismo, succiona la brillantez, la forma de escribir, el modernismo, en una palabra, de Rubén Darío. Vuelve a España. En el 902, es decir, 4 años más tarde, todavía estando en París, edita su primer libro relevante, que es de poesía, por supuesto, que es Alma, prologado por Unamuno, el rector de la Universidad de Salamanca, al que de quien logra un cariño especial. O sea, Unamuno ve que este joven merece mucho la pena y se lamenta de que no sea más atendido, más leído. Durante toda su vida, Unamuno lo cobija un poquito bajo su ala. Que no le toquen a su Manuel Machado. En el 1905, o sea, esto fue en el 902, en 1902 publica esto. Él estaba en esos momentos en París. En 1905 publica otros 2 libros, uno, Caprichos, y otro, El mal poema. En 1910 ya ha vuelto, está en Sevilla y por fin casa con su novia eterna, con su antigua y fiel novia Eulalia. Casa en Sevilla con Eulalia y parece que a partir de ahí modera su faceta de mujeriego y se dedica con dignidad a su esposa. Para facilitarse un modus vivendi, un sueldo, los libros normalmente no dan para eso, y menos al que decide ser poeta. La narrativa todavía, pero la poesía siempre ha dado muy poquito dinero, mucho amor y poco dinero. Bueno, pues obtiene una plaza en el 13 del antiguo oficio en aquel tiempo que tenía una triple valencia, la de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Todo ello se sacaba de una misma tacada si ganabas las oposiciones. Obtiene la plaza de Santiago de Compostela, pero por enchufes que ya funcionaban, siempre ha funcionado, por desgracia. Es muy difícil, pero también es un poco la tasa de la honradez y a lo largo de solvencia de una administración, que es la que hace eficaz. Los enchufes, los nepotismos, solo hacen que degradar la calidad. Cuando no llegan arriba quienes tienen que llegar por calidad, por mérito, la meritocracia, y llegan los enchufados por ideología política, por parentesco, por familia, etc.,
la sociedad se va empobreciendo. Y mina la ilusión de la gente noble, de la gente que estaba preparada para tirar del carro de esa sociedad. Bueno, pues se le cambia ni más ni menos que por la plaza de Madrid. Y Madrid, hablando de colocarse en los puestos del Estado, pues es lo más deseado. Todo el mundo quiere ir a Madrid dentro del funcionariado. Y trabaja entonces como tal en la Biblioteca Nacional. Ni más ni menos. En el 21 publica su libro, seguramente, si no el de mayor calidad o más famoso, sí el que más money le produjo, que es el Ars Moriendi, que en mi poco latín pues viene a significar el arte de ir muriendo. O sea, como el vivir es el morir. Vas viviendo, pero vas muriendo poco a poco. Él lo decía. También lo dijo esto con una frase muy lograda. Dice que la vida se tome la pena de matarme, ya que yo me tomo la pena de vivir. Muy ocurrente, muy buena. Hay que recordar que el desenfado, aun en las cosas más graves, lo lleva siempre Manuel Machado como buen andaluz. Y que dentro de su producción modernista y algunas de toques 98escos, es de destacar un gran, digamos, complemento, un gran adyacente que fue su contribución a algo que ya le venía de casta, le venía de su padre, que es el folclore andaluz, el flamenco, para el que escribió todo tipo de composiciones, y algunas muy bonitas, como veremos, que luego seguramente se habrán llevado con música, y las estarán cantando, aun cuando, como él decía, nadie sepa que ya que son tuyas. Una vez conseguido algo de dinero con este Ars Moriendi, pretende retirarse ya de la escena poética. Pero su hermano Antonio, con el que mantenía buenas relaciones, le induce a escribir con él a la limón. No sé, se pondrían delante de un café, uno cogería la pluma, o un secretario cogería la pluma, e irían diciendo, escribe, Dioscoro, el personaje, ¿y tú qué haces? Y el otro, pues mira, ahora ya vamos por aquí. Y escribían a la limón. Una obra en concreto que tuvo fama, que es La Lola, se va a los puertos. Una flamenca, una cantaora que, muy digna y muy casta, va con su acompañante, solo como acompañante, el guitarrista, pero forman pareja artística, no pareja sentimental, y va recibiendo por donde pasa pretensiones de los famosos, de los guaperas de turno, y se va librando de unos y de otros. Esta obra, que fue estrenada en Madrid y acudió ni más ni menos pues el entonces Primo de Rivera, y también su sobrino, el famoso José Antonio de Primo de Rivera, fundador de la Falange, etcétera, etcétera. Y José Antonio dejó una frase laudatoria de estos dos hermanos andaluces con mucha capacidad. Bien. Ya he dicho su opinión de las distintas ideologías, las dos de aquel momento, su estancia y recorrido por Burgos, y al final lo que seguramente no le ha perdonado
la crítica mayormente intelectual de izquierdas es que apoyara decididamente al dictador, al generalísimo Franco, escribiendo pues poemas tan decididamente entregados como Al sable del caudillo. En el año 39, ya acabada la guerra, se desplaza a Francia, donde le habían avisado que su madre y su hermano habían fallecido, y camino de París le dicen no vaya usted a París, que ha muerto aquí, en Collioure, donde murió su hermano Antonio Machado. Continúa luego como director de la hemeroteca. Ya sabes que la hemeroteca es el archivo donde van todas las publicaciones periódicas, revistas de determinada periodicidad y los periódicos diarios, los que salen a diario. Todos estos están archivados en un gran archivo nacional. Tiene que ir todo para allí. El periódico de tal publicación del día tal, ¿dónde lo buscaré? Hemeroteca Nacional. Y también dirigió el Museo Municipal de Madrid, hasta que fallece en el 47. Su obra, además de continuar la tarea de su padre como renovador y divulgador del cante hondo, pues hace coplas, seguidillas, soleares, aptas para el cante. Hace también, dentro de toda su producción, no solo, el romance y estos no suele ser para cantar. Ella, dentro de su obra, domina o coge las estrofas del romance, sonetos, serventesios y un soneto especial en el que deja la huella, que lo llama sonetillo, que es un soneto de arte menor. Tú sabes que el 8 es el que marca ya el arte mayor, y el soneto de toda la vida es en decasílabos, es decir, arte mayor. Pues él hace sonetos de arte menor, por ejemplo, heptasílabos, de 7 sílabas, lo que él llamó sonetillos. Tiene un verso. Las características de su verso: es un verso fluido, fácil. No es un verso exageradamente trabajado, que se note, cómo ha sudado este tío para hacer esta rima. No, un verso fluido, le sale, le brotan. Ingenioso, como buen andaluz, ágil, que sería muy parecido a fluido, y expresivo. Es decir, logra una expresividad fuerte. Esto es precisamente lo que hace dudar en parte el incluirle plenamente en la generación del 98, que no fueron precisamente estas sus características. La pertenencia a una facción ideológica en un país hace que se cometan, por parte de los críticos o por parte de la crítica generalizada, injusticias. Sí, se cometen. Las cometerán los de un ala con los del ala contraria cuando puedan, y viceversa. Pero tenemos que ser objetivos, no alinearnos en este momento con ninguna de las dos facciones y dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y a Manuel Machado posiblemente se le quitó mérito, se le quitó adjetivos laudatorios en sus etapas posteriores por haber recalado en la derecha al lado de la dictadura. Bueno, y aquí, digamos, hasta aquí he recogido datos, seguramente que habrá muchos más.
Vamos a ver ahora, y mientras leemos, algo de su obra. De forma modernista, luminosa, pero también sentida, Machado logra en la meseta árida castellana, abrasada por el sol, la misma brillantez que un Rubén Darío en los parques elíseos. Cogiendo al celebérrimo personaje histórico Rodrigo Díaz de Vivar, aquel estratega nato que fue por España contando casi todas sus contiendas como victorias, con su vida agitada y con paradojas que hoy no entendemos muy bien, cómo pudo respetar y cumplir su promesa de fidelidad a un rey que le había desterrado. La jura de Santa Gadea, etcétera, etcétera. Bueno, es el momento en que viene el Cid de cobrar unas parias, unos impuestos, de Sevilla, y al mismo tiempo había otros nobles castellanos, paisanos e iguales a él, que habían ido a cobrar otras de la parte de Jaén. Estos se dejan inducir por un rey taifa para ir contra el de Sevilla, que era donde estaba el Cid. Y el Cid toma parte y les casca, por así decir, de forma que aquellos varones, compañeros, venían un poco escaldados hacia la corte. Y llegan al rey y le dicen: ojo que Rodrigo te está robando. No sabemos, nunca lo sabremos si aquello fue verdad o no, pero por la fidelidad y honestidad que tomó el Cid en hechos posteriores, es de prever que no había sido eso, sino que fue calumniado. Pero el Cid se dejó llevar y lo expulsó de sus tierras. Con otros 11 guerreros suyos, el Cid abandona Burgos, todavía está allí en la estatua, montado sobre su babieca, saliendo de Burgos al destierro. En uno de esos mediodías abrasadores del mes de agosto, en esas tierras burgalesas de muy poco agua o casi nada, un sol abrasador, con la tierra calcinada, seca. Caminar o cabalgar por esa tierra era casi imposible sin ir bebiendo de algún sitio. En una alquería, en un caserío suelto, el Cid se detiene un momento para pedir agua. La sed les abrasa y el sol... Bueno, no, ya no te lo voy a decir yo, te lo va a decir Manuel Machado. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares, y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana al destierro, con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Cerrado está el mesón a piedra y lodo. Nadie responde al pomo de la espada y al cuento de las picas. El postigo, que cierra la ventana, va a ceder. Quema el sol, el aire abrasa. A los terribles golpes de eco ronco, una voz pura, de plata y de cristal, responde. Hay una niña muy débil
y muy blanca en el umbral. Es toda ojos azules y en los ojos lágrimas. Oro pálido nimba su carita curiosa y asustada. Buen Cid, pasad. El rey nos dará muerte, arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Estas eran las penas que se imponían a quienes traicionaban o no cumplían los edictos del rey. El hecho de regar de sal los campos es para condenarles a la esterilidad no durante un año, sino durante muchos. La extrema salinidad en un campo deja sin cualquier tipo de vegetación, y era el castigo para el que infligía la ley y para sus herederos. Idos, dice la niña, idos, marchaos. El cielo os colme de venturas. En nuestro mal, oh Cid, no ganáis nada. Calla la niña y llora sin gemido. Un sollozo infantil cruza la escuadra de feroces guerreros. Y una voz inflexible grita: ¡En marcha! El ciego sol, la sed y la fatiga. Por la terrible estepa castellana, al destierro, con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. A mí me gusta mucho. Otro. Puente Genil, que es un pueblo de Córdoba, si no me falla ahora la geografía, típico andaluz, donde el blanco y el azul son la pareja armónica y constante de todos estos pueblos, el blanco de sus casas y el azul del cielo. Eso es un pueblo andaluz. Fíjate cómo lo describe. De celeste y blanco viste el pueblecillo, de blanco y celeste. Y el viejo a lo noble, joven a lo alegre, con sus dos colores de blanco y celeste. De árabe pasado su sabor no pierde. Ora, ríe, canta, de blanco y celeste. En él no hay más negro que ojos de mujeres y rizos de ébano sobre blancas sienes. Lo demás, hermanos, es blanco y celeste. Viva luz lo inunda, y cuando al poniente llega el sol, perfuma el aire, y parece como que un cariño flota en el ambiente. Lleno de poesía y de pena alegre, dejad que me llore, que cante y que rece. Porque aquí las horas no sé lo que tienen, que invaden el alma de blanco y celeste. A Puente Genil. La copla. ¿Qué es la copla? Para aquellos que no sepan y no hayan tenido contacto con esos cantares andaluces. Hace años, cuando no había tanta normativa que prohibiera el silencio de determinadas horas, era curioso, yo lo vi y fui testigo de en los bares, en las tascas de los pueblos, a determinadas horas se habían reunido allí los amantes del cante, unos con la guitarra, otros con las palmas y otros con su inapreciable voz. La copla. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor.
tal es la gloria, Guillén es el personaje al que se dirige, tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Nadie sabrá que fueron tuyas, pero se seguirán cantando. Lo que se pierde de nombre se gana en eternidad. Qué bonita la frase. Otra poesía, ya no solo la copla, sino bueno, para distinguirla de alguna manera, puesto la copla andaluza. Y dice: del placer que irrita y el amor que ciega, escuchad la canción que recoge la noche morena. La noche sultana, la noche andaluza, que estremece la tierra y la carne de aroma y lujuria. Bajo el plenilunio, luna llena, como lacrimones, como goterones, sus cálidas notas llueven los bordones. Los bordones son las cuerdas graves de la guitarra. Son melancolía sonora, son ayes de las otras cuerdas heridas, punzadas las notas vibrantes. Y en el aire, húmedo de aroma y lujuria, levanta su vuelo, paloma rafeña, la copla andaluza. La paloma rafeña es una clase de paloma. Dice de ojos negros, de rojos labios, de venganza, de olvido, de ausencia, de amor y de engaño, y de desengaño, de males y bienes, de esperanzas, de celos, de cosas de hombres y mujeres. Y brota en los labios soberbia y sencilla, como brotan el agua en la fuente, la sangre en la herida. Y allá va en la noche, paloma rafeña, a decir la verdad a lo lejos, triste, clara y bella. Del placer que irrita y el amor que ciega, escuchad la canción que recoge la noche morena. Otra poesía. Melancolía. Me siento, a veces, triste como una tarde del otoño viejo, de saudades sin nombre, de penas melancólicas tan lleno. Mi pensamiento entonces vaga junto a las tumbas de los muertos y en torno a los cipreses y a los sauces que, abatidos, se inclinan. Y me acuerdo de historias tristes, sin poesía, historias que tienen casi blancos mis cabellos. Ocaso, el momento en que el sol se mete por el mar. Espectáculo precioso, diario, para ir, para sentirse. Veamos qué es lo que siente y cómo lo retrata, cómo lo dibuja y pinta Manuel Machado. Era un suspiro lánguido y sonoro la voz del mar aquella tarde. El día, no queriendo morir, con garras de oro de los acantilados se prendía. Pero su seno el mar alzó potente y el sol, al fin, como en soberbio lecho, hundió en las olas la dorada frente en una brasa cárdena deshecho. Precioso. El sol, al final, hunde su frente en el lecho del mar, deshecho en una brasa, lo llena todo de rojos, las nubes y todo, precioso. Para mi pobre cuerpo dolorido, para mi triste alma lacerada, para mi yerto corazón herido, para mi amarga vida fatigada, el mar amado,
el mar apetecido, el mar, y no pensar nada. Bueno, espero que vosotros tengáis el gusto de leer más cosas. Ya digo que hoy es muy fácil encontrar todo esto en internet. Y hasta aquí nuestro amigo Manuel Machado, el modernista con ribetes 98escos. Hasta luego.